Existe una pregunta que muchas personas se hacen en el momento más oscuro de su vida, cuando el dolor parece no tener fondo y la sensación de pérdida se convierte en algo casi físico, como si el pecho se hubiera vaciado de algo que antes lo llenaba. Es una pregunta que surge en silencio, a veces en medio de la noche, a veces en el momento más inesperado, cuando estamos en un lugar público y de repente algo nos recuerda lo que ya no está, lo que perdimos, lo que se rompió. Y esa pregunta es simplemente esta: ¿por qué algunas personas parecen recuperarse de cualquier golpe mientras otras quedan atrapadas indefinidamente en el dolor, sin poder avanzar, sin poder respirar con libertad, sin poder volver a sentir que la vida tiene sentido? Piensa por un instante en esa pregunta, no como una pregunta filosófica abstracta, sino como una pregunta profundamente personal. Porque todos, absolutamente todos los seres humanos, hemos vivido un momento en que algo o alguien nos ha roto por dentro. Un amor que terminó, una traición que no esperábamos, una pérdida que nos dejó sin palabras, un fracaso que tocó lo más profundo de nuestra identidad, una enfermedad, propia o de alguien amado, un sueño que se desvaneció después de años de esfuerzo. Y en ese momento, la pregunta que surge no es filosófica ni intelectual, es urgente, es desesperada, es humana. ¿Cómo se sobrevive a esto? ¿Cómo se sigue viviendo cuando aquello que considerabas parte esencial de ti mismo ya no está? ¿Cómo se vuelve a confiar, a amar, a soñar, a levantarse por la mañana con algo que se parezca a las ganas de vivir? Lo que voy a compartir contigo hoy no es una teoría, no es una fórmula, no es una lista de pasos que hay que seguir para dejar de sufrir. Lo que voy a compartir contigo es algo mucho más profundo, algo que he observado durante años en personas que han pasado por el infierno y han salido de él, no intactas, porque el dolor siempre deja huella, sino transformadas, renovadas, más auténticas, más libres. Hay algo que diferencia a quienes se rompen definitivamente de quienes se rompen y luego se reconstruyen de una manera que no habría sido posible sin el quiebre. Y comprender esa diferencia puede cambiar completamente tu manera de relacionarte con el dolor, con la pérdida, con la adversidad. Puede cambiar literalmente el resto de tu vida. Déjame comenzar con una imagen. Imagina por un momento un árbol en medio de una tormenta. El viento sopla con una fuerza brutal. Las ramas se doblan, las hojas salen disparadas. El tronco mismo parece vibrar bajo la presión. Un árbol rígido, que no puede moverse, que no puede ceder, que se resiste con toda su estructura a la fuerza del viento, se quiebra, se parte por la mitad, cae. Pero un árbol que ha crecido con raíces profundas y que tiene la capacidad de doblarse sin perder su centro, ese árbol sobrevive a la tormenta. Sus ramas se doblan hasta casi tocar el suelo. Parece que va a caer, pero sus raíces lo sostienen. Y cuando la tormenta pasa, el árbol vuelve a erguirse. No exactamente igual que antes. La tormenta lo ha marcado. Algunas ramas se han perdido. Algunas cicatrices quedan en la corteza. Pero el árbol está en pie. Y a menudo, los árboles que sobreviven a las tormentas más violentas son los que desarrollan las raíces más profundas. La naturaleza sabe lo que hace. Y hay una sabiduría en esa imagen que vale la pena contemplar despacio. La psicología tiene un nombre para esta capacidad humana, de doblarse sin romperse, de atravesar el dolor sin quedar destruido, de encontrar en la adversidad una fuente de crecimiento inesperado. Se llama resiliencia. Pero me temo que esta palabra ha sido utilizada tantas veces, ha aparecido en tantos libros de autoayuda y en tantos discursos motivacionales superficiales, que ha perdido algo de su verdadero peso. La resiliencia no es una actitud positiva, no es sonreír cuando duele, no es fingir que todo está bien cuando por dentro algo se ha desmoronado. La resiliencia es algo mucho más serio, mucho más profundo, mucho más exigente. Y comprender lo que realmente es puede salvarte de una interpretación que, paradójicamente, puede hacerte más daño que el propio dolor. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto,
Pero una de las trampas más sutiles en las que cae el ser humano cuando atraviesa una etapa de sufrimiento intenso es la trampa de la resistencia disfrazada de fortaleza. Hay personas que, porque el dolor que no se procesa no desaparece, se queda dentro, y desde adentro trabaja en silencio. Se manifiesta en miedos inexplicables, en reacciones desproporcionadas, en una incapacidad crónica para confiar, en una tristeza de fondo que parece no tener causa visible, en una sensación persistente de que algo en la vida no termina de estar bien. Y aquí hay algo importante que quiero que comprendas con toda claridad. No romperse no significa no sentir, no significa no sufrir, no significa atravesar la vida con una armadura emocional que te proteja de la realidad. Las personas más resilientes que he conocido, las personas que han atravesado las tormentas más devastadoras y han salido de ellas crecidas, son paradójicamente las personas que más han permitido sentir. Las personas que no han huido del dolor, sino que lo han mirado de frente. Las personas que se han permitido llorar, derrumbarse, quedarse sin respuestas durante un tiempo, sin saber cómo seguir, sin poder fingir que todo estaba bien. Y es precisamente esa honestidad radical con el propio dolor la que les ha permitido atravesarlo en lugar de quedar atrapadas en él. Recuerdo a una persona que llegó a una de mis conferencias en un estado que ella misma describiría más tarde como de completo derrumbe interior. Llevaba 2 años intentando recuperarse de una separación que había sacudido los cimientos de su identidad. No porque la relación fuera perfecta, sino porque ella había construido su sentido de quién era alrededor de esa relación. Cuando la relación terminó, no solo perdió a una persona, perdió el papel que había interpretado durante años, perdió la historia que se contaba sobre quién era y a dónde iba, perdió una versión de sí misma que le resultaba familiar y reconfortante, aunque en el fondo no fuera completamente auténtica, y en esa pérdida múltiple, en ese derrumbe de identidad, se había quedado paralizada. Seguía funcionando en el exterior, iba al trabajo, cumplía con sus responsabilidades, mantenía las apariencias, pero por dentro seguía en el mismo lugar en que estaba el primer día después de la ruptura. El tiempo había pasado, pero ella no había avanzado. ¿Por qué? Porque había confundido el tiempo con el proceso. Había asumido que simplemente esperando, simplemente dejando pasar los días, el dolor se curaría solo. Y el dolor, cuando no se trabaja conscientemente, no se cura solo. El tiempo es una condición necesaria, pero no suficiente para sanar. El tiempo sin proceso es simplemente tiempo. Y el proceso, en el caso del dolor emocional profundo, implica algo que a menudo evitamos con todas nuestras fuerzas porque nos parece insoportable. Implica quedarse con el dolor, mirarlo, darle nombre, comprender qué parte de nosotros mismos toca, entender qué nos está diciendo, y eso, para muchas personas, resulta más aterrador que el dolor mismo. Piensa por un instante en la manera en que solemos relacionarnos con el dolor emocional. En cuanto aparece, buscamos distracciones, la pantalla del teléfono, la televisión, el trabajo excesivo, las salidas sociales que en realidad son una manera de escapar de uno mismo, el alcohol, las compras impulsivas, la comida, cualquier cosa que interrumpa el contacto con esa incomodidad interior. Y lo curioso es que estas estrategias de evasión, aunque temporalmente alivian la sensación, la refuerzan a largo plazo. Porque cada vez que evitamos sentir algo, le estamos enviando al sistema nervioso el mensaje de que eso que evitamos es tan peligroso que no podemos enfrentarlo. Y el sistema nervioso aprende. Cada vez que evitamos, la siguiente vez que aparece esa sensación, el impulso de huir es más fuerte. Y así, sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en personas que necesitan cada vez más distracción para mantenerse alejadas de sí mismas. Y eso no es vivir, es sobrevivir. Es existir en la periferia de la propia experiencia. Hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir, entre existir y habitar plenamente la propia vida. Y esa diferencia, en gran medida, pasa por la relación que tenemos con lo que nos duele. Las personas que verdaderamente viven no son las que no sienten dolor, son las que
han aprendido a tener una relación diferente con el dolor, una relación de presencia en lugar de huida, de curiosidad en lugar de miedo, de comprensión en lugar de resistencia. Y esa relación diferente con el dolor es precisamente la que abre la puerta a algo que resulta difícil de creer cuando uno está en el fondo. Se llama crecimiento postraumático. Y es una de las observaciones más sorprendentes y esperanzadoras que ha hecho la ciencia del comportamiento humano en las últimas décadas. Después de eventos traumáticos, muchas personas no solo se recuperan hasta el nivel de bienestar que tenían antes. Una parte significativa de quienes atraviesan experiencias devastadoras reportan haber alcanzado, con el tiempo y con el trabajo interior adecuado, un nivel de bienestar, de claridad, de profundidad y de autenticidad superior al que tenían antes de la experiencia dolorosa. No a pesar del dolor, a través del dolor. El quiebre, cuando se trabaja conscientemente, se convierte en una puerta, no en un muro. Pero aquí es donde tengo que ser muy preciso, porque esta idea puede ser malinterpretada de una manera que resulta dañina. No estoy diciendo que el dolor sea bueno en sí mismo, no estoy romantizando el sufrimiento, no estoy sugiriendo que haya que buscar el quiebre o que sea deseable sufrir. Lo que estoy diciendo es algo diferente y más matizado. Lo que estoy diciendo es que cuando el quiebre sucede, cuando el dolor llega, porque llegará, porque es parte inevitable de la experiencia humana, la manera en que nos relacionamos con él determinará en gran medida si se convierte en una prisión o en un umbral. Y esa es una de las verdades más liberadoras que conozco. Porque significa que, aunque no podemos controlar lo que nos pasa, sí podemos influir con consciencia y con práctica en lo que hacemos con lo que nos pasa. Y esa diferencia entre lo que nos pasa y lo que hacemos con lo que nos pasa es donde reside nuestra verdadera libertad. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo dijo con una claridad que atraviesa el tiempo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestra capacidad de crecimiento. Frankl no encontró esa verdad en los libros, la encontró en las condiciones más extremas que un ser humano puede atravesar. La encontró cuando lo habían despojado de absolutamente todo, de su familia, de su libertad, de su dignidad, de cualquier certeza sobre el futuro, y en ese despojamiento radical descubrió algo que ningún guardia podía quitarle: su capacidad de decidir, incluso en las condiciones más adversas, cómo iba a relacionarse con lo que le estaba pasando. Esa capacidad, esa libertad interior de respuesta es el núcleo de la resiliencia. No es una capacidad reservada para personas excepcionales. Es una capacidad humana universal, pero hay que desarrollarla, hay que cultivarla. Y se cultiva, sobre todo, en los momentos difíciles, no a pesar de ellos. Y aquí hay algo importante que quiero que explores contigo mismo en este momento. Piensa en algo que te haya roto en el pasado, algo que en su momento te pareció insuperable, un dolor que creíste que no ibas a poder atravesar. Puede ser algo que ya superaste o algo que todavía llevas contigo. Y pregúntate honestamente qué es lo que ese dolor cambió en ti, no lo que destruyó, sino lo que transformó. Porque si miras con la suficiente honestidad y con la suficiente distancia, es muy probable que encuentres algo sorprendente, que algo de lo que te hace quien eres hoy, algo de lo que valoras con más profundidad, algo de lo que comprendes con más claridad, algo de la empatía que tienes hacia los demás, nació precisamente de eso que te rompió. El dolor no enseña automáticamente, pero cuando se trabaja, cuando se integra, cuando se transforma en comprensión, deja una sabiduría que ninguna experiencia cómoda puede dar. Déjame compartirte una reflexión sobre la naturaleza de las raíces. Cuando un árbol joven crece en condiciones de abundancia, cuando tiene agua suficiente cerca de la superficie, cuando el suelo es fértil y el clima favorable, sus raíces crecen de manera superficial. ¿Para qué ir más profundo si todo lo que necesita está arriba? Pero ese árbol,
cuando llega la sequía, cuando el nivel de agua baja, cuando las condiciones se endurecen, es vulnerable, porque sus raíces no llegan donde está el agua. En cambio, un árbol que ha crecido en condiciones más exigentes, un árbol que ha tenido que trabajar para encontrar el agua, que ha tenido que extender sus raíces hacia abajo en busca de lo que necesita, ese árbol tiene una estructura interior mucho más sólida. Cuando llega la sequía, sus raíces ya están donde necesitan estar. La escasez lo fortaleció. La exigencia desarrolló su capacidad de sobrevivir. El sufrimiento, paradójicamente, profundizó sus raíces. Los seres humanos funcionamos de manera similar. Las personas que no han tenido la necesidad de profundizar hacia adentro. No han explorado los recursos internos que solo se descubren cuando la vida nos empuja hacia ellos. En cambio, las personas que han atravesado dificultades reales y las han trabajado conscientemente tienen una profundidad de ser que se nota en su serenidad ante la incertidumbre, se nota en su capacidad de contener el sufrimiento propio y ajeno sin derrumbarse, se nota en la claridad con que distinguen lo esencial de lo superfluo, se nota en la autenticidad con que viven, porque han aprendido, a veces a un precio muy alto, lo que realmente importa. Pero quiero ser cuidadoso con este punto, porque existe el riesgo de que suene a una romantización del sufrimiento que no es mi intención. No todo sufrimiento enseña automáticamente. No toda adversidad produce crecimiento. La adversidad no trabajada, la adversidad que se soporta en soledad y en silencio, la adversidad de la que uno intenta escapar o que uno niega, puede producir exactamente el efecto contrario. Puede producir cierre, desconfianza, amargura, endurecimiento. Puede hacer que una persona construya muros tan gruesos a su alrededor que nadie, incluida ella misma, pueda entrar. Y eso es también un resultado posible de haber sufrido. Un resultado que veo con frecuencia y que me parece de los más tristes. El ser humano que se endurece para no volver a sentir, que confunde la protección con el aislamiento, que decide inconscientemente que es mejor no amar demasiado, no comprometerse demasiado, no soñar demasiado, porque ya sabe lo que pasa cuando pierdes lo que amas, cuando te falla lo que creías, cuando los sueños no se cumplen. Imagina por un momento esa persona. ¿La reconoces en alguien que conoces? Tal vez, en algún momento de tu propia historia, en una parte de ti mismo. Esa persona que aprendió a no esperar demasiado para no decepcionarse, que aprendió a mantener distancias emocionales como medida preventiva, que desarrolló una especie de escepticismo crónico hacia la posibilidad de que las cosas salieran bien. Y esa persona, aunque a veces parece fuerte desde fuera, en realidad está viviendo en una prisión de su propia construcción, una prisión hecha de miedos que se disfrazan de realismo, de resignación que se presenta como madurez, de desconfianza que se justifica como prudencia. Y esa prisión, aunque la construyó el dolor, la mantiene en pie la falta de consciencia. Porque aquí está la clave, y es algo que me parece fundamental comprender. El dolor que no se elabora no se va, se instala, se convierte en carácter, se vuelve una forma de ver el mundo, una especie de filtro oscuro a través del cual toda nueva experiencia pasa teñida de la experiencia anterior. Y así, una persona que fue traicionada, una vez empieza a ver traición potencial en cada nueva persona. Una persona que fracasó en un proyecto, empieza a verlo todo como excesivamente arriesgado. Una persona que perdió un amor empieza a convencerse de que el amor siempre duele, de que es mejor no amar demasiado para no sufrir demasiado. Y estas conclusiones, que en su momento nacieron de una experiencia real y dolorosa, se solidifican con el tiempo en creencias que parecen hechos, en verdades incuestionables sobre cómo funciona la realidad, cuando en realidad son interpretaciones, son historia que nos contamos, son el pasado confundido con el presente. Y aquí hay algo importante que deseo que consideres con toda tu atención. Una creencia limitante no se parece a una creencia limitante, se parece a la verdad. Esa es su característica más peligrosa.
Cuando crees de manera profunda y visceral que no puedes confiar en nadie, eso no se siente como una creencia subjetiva nacida de experiencias pasadas. Se siente como una observación objetiva de la realidad. Y eso hace que sea enormemente difícil cuestionarla. Porque ¿cómo cuestionas algo que no percibes como creencia sino como hecho? La respuesta está en la observación. En detenerse a preguntar con honestidad radical ¿de dónde viene esa certeza? ¿Es una verdad universal o es una conclusión que extraje de experiencias específicas? ¿Se aplica a todas las personas o solo a algunas? ¿Siempre ha sido así o hubo un momento antes en que no lo era? Y cuando uno empieza a hacer esas preguntas con genuina apertura, empieza a ver las grietas en lo que parecía una roca sólida, y en esas grietas puede entrar la luz. Recuerdo con particular claridad la historia de un hombre que pasó por una quiebra, y eso, la pérdida de la propia imagen, es a menudo más devastadora que la pérdida material. Porque la pérdida material puede recuperarse, pero cuando la imagen que tienes de ti mismo se derrumba, cuando ya no sabes quién eres sin lo que tenías, el terreno bajo tus pies desaparece por completo. Lo que este hombre fue descubriendo en el proceso largo y doloroso de reconstruirse fue algo que no esperaba encontrar. Fue descubriendo que la persona que había sido antes de la quiebra, aunque exitosa en términos materiales, era una persona que vivía desde el miedo a no ser suficiente, el miedo a decepcionar, el miedo a que si se detenía, si bajaba la guardia, si mostraba vulnerabilidad, todo se vendría abajo. Y paradójicamente ese miedo crónico a que todo se viniera abajo fue precisamente lo que contribuyó a que todo se viniera. No porque el miedo sea malo, sino porque el miedo, cuando gobierna todas las decisiones, hace que uno pierda la capacidad de ver con claridad, de conectar con auténtica profundidad con los demás, de tomar riesgos calculados con serenidad, de construir desde la confianza en lugar de desde la urgencia. La quiebra lo despojó de todo eso, y en ese despojamiento, que al principio vivió como una catástrofe absoluta, fue descubriendo algo que nunca había tenido tiempo de ver. Fue descubriendo quién era sin los logros. Fue descubriendo qué valores reales guiaban su vida cuando no tenía que impresionar a nadie. Fue descubriendo la profundidad de sus relaciones más cercanas, que resultaron ser mucho más sólidas de lo que había asumido. Y fue descubriendo, sobre todo, una capacidad de presencia y de conexión con la propia vida que el éxito frenético le había robado durante años. Hoy, años después, con una nueva empresa que construyó desde principios completamente diferentes, dice algo que me parece de una lucidez extraordinaria. Dice que la quiebra fue el mejor negocio de su vida, no porque la pérdida fuera buena en sí misma, sino porque sin la pérdida nunca habría encontrado lo que realmente quería construir. Sin el derrumbe nunca habría encontrado los verdaderos cimientos. Tal vez nunca te habías detenido a considerar esto, pero los cimientos de la vida se descubren en gran medida cuando todo lo que está sobre ellos se cae. Cuando el suelo de lo conocido desaparece bajo tus pies, lo que queda es lo verdaderamente esencial. Y aunque ese momento es aterrador, aunque en ese momento uno desearía poder volver atrás, poder recuperar lo perdido, poder estar en cualquier otro lugar que no sea ese, también es un momento que tiene una cualidad particular. La cualidad de la honestidad radical. Porque cuando nada funciona ya como antes, cuando los mecanismos habituales de evasión y de construcción de identidad dejan de estar disponibles, uno se encuentra frente a sí mismo de una manera que pocas otras circunstancias permiten. Y ese encuentro, por doloroso que sea, tiene el potencial de ser el encuentro más transformador de la vida. Déjame compartirte una reflexión que surge de una observación que he hecho durante muchos años. Las personas que conozco que más plenamente viven, que más genuinamente están presentes en su propia vida, que más claramente saben lo que quieren y lo que no quieren, que más libremente aman y se comprometen, son invariablemente personas que han atravesado algo difícil. No porque el sufrimiento sea un requisito para la profundidad de vida, sino porque el sufrimiento, cuando se trabaja, obliga a preguntas que la comodidad nunca haría surgir. Obliga a preguntarse qué es lo verdaderamente importante. Obliga a revisar las prioridades. Obliga a distinguir entre lo urgente y lo esencial.
obliga a conectar con los propios valores de una manera que el ritmo frenético de la vida cotidiana no permite, y esas preguntas y las respuestas que generan pueden reorientar toda una vida hacia algo mucho más auténtico y mucho más significativo de lo que era antes. Y aquí es donde quiero introducir algo que me parece fundamental para entender la resiliencia en su sentido más profundo. No es solo la capacidad de soportar el dolor, no es solo la capacidad de no quebrarse, es la capacidad de hacer del quiebre el punto de partida de algo nuevo, de usar la ruptura como una oportunidad no elegida, no deseada, pero real, de reinventarse, de descubrir partes de uno mismo que la vida cómoda nunca habría revelado, de conectar con una profundidad de ser que solo emerge cuando la superficie se agrieta. El cuenco reparado con kintsugi no vale menos que el original, vale más, porque lleva en su historia la prueba de que se cayó y se levantó, de que se rompió y se reconstruyó. Y esa historia de fractura y de restauración, es lo que lo hace único, lo que lo hace irrepetible, lo que lo hace verdaderamente valioso. Piensa por un instante en esa imagen en relación con tu propia vida. Las grietas que llevas, las fracturas que tienes, las partes de ti mismo que se rompieron en algún momento. ¿Las estás disimulando o las estás rellenando de oro? ¿Las estás ocultando con vergüenza o las estás integrando con comprensión? Porque hay una enorme diferencia entre la persona que lleva sus heridas escondidas, que gasta una cantidad enorme de energía en que nadie las vea, en que ella misma no las vea, y la persona que ha integrado sus heridas en su historia, que las ha convertido en parte de quien es, que las ha transformado en sabiduría, en empatía, en profundidad. La primera persona vive constantemente a la defensiva, protegiendo algo que percibe como débil. La segunda vive desde una fortaleza que no tiene nada que demostrar porque ya ha probado lo que puede soportar y transformar. Y aquí hay algo importante que quiero que comprendas sobre la diferencia entre estas dos maneras de llevar las propias heridas. La persona que oculta sus grietas necesita mucha energía para mantenerlas ocultas, energía que no está disponible para vivir, para amar, para crear, para comprometerse. Es como si una parte significativa de los recursos vitales estuviera permanentemente asignada a mantener la ilusión de que todo está bien, de que nunca hubo quiebre, de que la superficie es impenetrable. Y esa energía atrapada en la gestión de la imagen produce una sensación crónica de agotamiento, de tensión, de distancia respecto a uno mismo y a los demás. Porque para estar verdaderamente presente con otra persona, para conectar de manera genuina, para amar con libertad, hace falta soltar la armadura. Y soltar la armadura implica aceptar la propia vulnerabilidad. Implica aceptar que uno puede ser visto tal como es, con fracturas y todo, y eso, para quien ha aprendido que mostrar las fracturas es peligroso, resulta aterrador. Pero los seres humanos no nos conectamos a través de las partes perfectas, nos conectamos a través de las grietas. Cuando alguien comparte contigo algo que no está bien en su vida, algo que le duele, algo en lo que ha fallado, algo que lo confunde, sientes una proximidad que ninguna imagen perfecta puede generar, porque en esa vulnerabilidad reconoces algo que también vive en ti, y ese reconocimiento, ese momento de identificación humana profunda, es la base de la conexión real, no la admiración, no la envidia, no la proyección, la empatía, el reconocimiento de lo compartido. Y ese reconocimiento solo puede nacer cuando alguien tiene el coraje de mostrarse tal como es. Recuerdo una conversación con una persona que había pasado por una depresión profunda. Llevaba años sin hablar de ello públicamente, convencida de que si lo decía, perdería credibilidad, perdería el respeto de los que la admiraban, perdería algo que percibía como esencial para su vida profesional y social. Cuando finalmente lo habló, cuando finalmente rompió ese silencio que tanto le costaba, algo completamente inesperado sucedió. Las personas a las que les habló no se alejaron, se acercaron, le contaron sus propias historias de oscuridad,
Le dijeron que esa conversación era la más auténtica que habían tenido con ella, que por primera vez la sentían real. Y ella, que había pensado que mostrar esa parte de su historia la haría más pequeña, descubrió que la hacía más grande, más humana, más cercana, más verdadera. Eso es lo que hace la vulnerabilidad cuando se maneja con conciencia y con confianza. No destruye la autoridad, la profundiza, no elimina el respeto, lo transforma en algo más sólido, más real, más genuino que el respeto basado en la imagen perfecta. Porque la imagen perfecta, en el fondo, genera distancia, genera la sensación de que quien la posee está en un lugar al que nosotros no podemos llegar. Pero la vulnerabilidad auténtica genera lo contrario, genera la sensación de que quien habla desde ella está en el mismo territorio humano que nosotros. Y en ese momento desnudo, en ese momento de radical honestidad, es donde se ve el verdadero carácter, donde se ve la profundidad de las raíces, donde se descubre si lo que una persona ha construido en el interior tiene la solidez suficiente para sostenerla cuando lo externo no lo puede hacer. Y aquí quiero conectar con algo que me parece uno de los principios más fundamentales del crecimiento personal, el principio de la responsabilidad. No la responsabilidad como culpa, no la responsabilidad como castigo, la responsabilidad como poder, como la comprensión de que, aunque no podemos controlar lo que nos pasa, sí podemos tomar las riendas de cómo respondemos a ello. Y esa distinción entre lo que nos pasa y lo que hacemos con lo que nos pasa es donde reside no solo la resiliencia, sino la libertad más profunda que un ser humano puede experimentar. Cuando una persona adopta una postura de víctima ante el dolor, lo que está haciendo, aunque no lo sepa, aunque sea comprensible dado lo que ha vivido, es entregarle el control de su vida a aquello que le hizo daño. Es dejarle al otro, a la circunstancia, al pasado, el poder de determinar su presente y su futuro. Y eso no es solo doloroso, es una renuncia a la propia libertad. Una persona que dice que no puede ser feliz porque la hirieron, que no puede confiar porque la traicionaron, que no puede avanzar porque algo se lo impidió en el pasado, está convirtiendo ese pasado en el gobernador de su presente. Y ese gobernador no tiene ningún interés en su bienestar, no tiene ningún plan para su crecimiento, es solo historia. Historia que se repite porque se le da el poder de hacerlo. Y la alternativa no es negar el dolor. La alternativa no es fingir que lo que pasó no pasó, que no fue tan grave, que ya está superado cuando no lo está. La alternativa es algo más difícil y más liberador que eso. Es reconocer plenamente el dolor y al mismo tiempo reclamar la responsabilidad de lo que se hace con él. Es poder decir, sí, esto me hirió profundamente, sí, esto cambió algo en mí de manera permanente, sí, hay una cicatriz que siempre estará ahí, y al mismo tiempo, esa cicatriz no tiene que dictar mi futuro. Ese dolor no tiene que convertirse en mi identidad. Esa experiencia, por dolorosa que haya sido, no tiene que ser la historia más importante que me cuento sobre quién soy. Déjame compartirte algo sobre las historias que nos contamos. Los seres humanos somos criaturas narrativas. Necesitamos contar historias para dar sentido a la experiencia. Y la historia que nos contamos sobre lo que nos ha pasado determina en gran medida cómo vivimos. Una persona que se cuenta la historia de que fue víctima de circunstancias que no podía controlar, que el mundo fue injusto con ella, que los demás le fallaron, puede estar contando una historia que tiene elementos verídicos y al mismo tiempo estar construyendo una prisión narrativa, ¿no? Porque una historia en la que eres víctima es una historia en la que no tienes poder. Y una historia en la que no tienes poder es una historia que te deja sin capacidad de acción, sin capacidad de cambio, sin capacidad de crecimiento. Pero si alguien es capaz de tomar la misma experiencia, los mismos hechos, el mismo dolor, y encontrar en esa historia un punto en que algo cambia, un punto en que aprende algo, un punto en que descubre algo sobre sí mismo o sobre la vida que antes no sabía, la historia se transforma. La historia deja de ser solo una historia de victimización y se convierte en una historia de iniciación, en una historia de aprendizaje,
en una historia en la que el personaje central, que eres tú, atraviesa una prueba difícil y sale de ella diferente, más profundo, más sabio, más auténtico. Y ese cambio en la narrativa no requiere negar el dolor, requiere expandir la historia, incluir un capítulo más, el capítulo de lo que se hizo con el dolor. Y aquí quiero hablar de algo que puede sonar paradójico, pero que me parece esencial. Hablar del perdón, no el perdón como acto de generosidad hacia quien te hizo daño, no el perdón como un regalo que le das a otro. El perdón como un acto de liberación personal, como la decisión de dejar de cargar con el peso del resentimiento, no por el bien de quien te hirió, sino por el bien de quien eres tú. Porque el resentimiento, aunque parece una manera de mantener la distancia con quien te hizo daño, en realidad es una manera de mantenerlo presente en tu vida. Es una manera de seguir vinculado a esa persona o a esa circunstancia de manera profundamente íntima, aunque sea a través del dolor, y eso tiene un coste enorme, un coste en energía, en claridad, en libertad interior, en capacidad de vivir el presente. Perdonar no significa olvidar, no significa justicia. Y cuando las raíces lo hacen, cuando una persona atraviesa el quiebre con consciencia, con presencia, con la disposición a sentir lo que hay que sentir y a aprender lo que hay que aprender, algo extraordinario sucede. No solo sobrevive, crece, no solo se recupera, se transforma. Y esa transformación, ese movimiento desde quien se era antes del quiebre hacia quien se es después de haber atravesado y trabajado el dolor, es uno de los movimientos más profundamente humanos que existen. Es la historia más antigua del mundo, la historia del ser humano que cae y se levanta, que se rompe y se reconstruye, que pierde y descubre, que muere en una forma de ser y nace en otra más auténtica, más libre, más profunda. Eso es lo que significa no romperse definitivamente. No significa no caer, significa levantarse cada vez que se cae, sabiendo que las raíces son más profundas que cualquier tormenta, y que el oro que rellena las grietas, el oro de la experiencia vivida, del dolor integrado, de la sabiduría conquistada al precio de haber sufrido de verdad, hace el cuenco más bello, más valioso, más único de lo que jamás habría podido ser si nunca se hubiera roto. Gracias por haber estado aquí, por haber recorrido este camino de reflexión, que algo de lo que hemos explorado juntos hoy siembre en ti la semilla de una relación diferente con tus propias fracturas, con tu propia historia de quiebres y reconstrucciones, y que esa semilla, con el tiempo y con el cuidado que merece, florezca en la vida que verdaderamente deseas y mereces vivir.